Hola, gracias por entrar al canal literario de YouTube Los Libros de Rottinger. Yo soy Joyce Graver. A ver, voy a mover esto un poquito para acá, así, ¿cómo me veis? Hoy traigo reseña. Drácula 2, El destino de los Harkers de Rece Radu. Bueno, este libro a mí me pilló muy de sorpresa y es que yo no he leído el Drácula original. Entonces, creo que aquí se va a desuscribir gente. ¡Oh, no has leído el Drácula original y tal y cual! Y mira que a mí, o sea, yo he visto la película y estéticamente me recuerda mucho a un grupo de música que me encanta, que es Seti Flesh. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Yo qué sé, pero me gusta toda esa estética, me mola un montón. Y cuando vi este libro, lo primero que pregunté, porque es algo importante, es: ¿necesito haber leído esta otra historia? Y me dijo, no hace falta. Yo, pues tiro para adelante. Aunque yo me sorprendí muchísimo porque dije, ¿tan claro está? O sea, algo deberé de saber, ¿no? Y es que ciertamente quien no conoce la historia de Drácula, algunas pinceladas. Bueno, os voy a contar la sinopsis, que la he leído en un par de vídeos, pero os la refresco. Según una noticia de Hurriyet Daily News, en 2014 se descubrieron unos misteriosos túneles en la zona subterránea del castillo de Tokat, en Turquía. Esto podría no haber tenido mayor relevancia para Peter, de no ser por el hecho de que una vieja carta con más de 100 años, del cofre legado desde sus tatarabuelos Jonathan y Wilhelmina Harker, explicaba una historia en la cual aparecían referencias a esos túneles, descubiertos apenas hace unos meses. 115 años después de aquella carta, ¿cómo era esto posible? Fijaos la curiosidad que tiene la vida, que antes de empezar a leer este libro yo tuve un viaje a Milán y estuve visitando el cementerio. Y justo estuve hablando de el legado familiar, de no conocer nuestra propia historia más allá a lo mejor de nuestros tatarabuelos, o sea, siendo personas normales, yo por ejemplo, ¿vale? Y entonces estaba hablando del legado. Y justo en este libro, Jonathan y Wilhelmina se encargan de transmitir su legado a una persona que no van a conocer, porque 115 años, vamos a ver. Hola, ya estoy grabando en bata. Bueno, este libro me está dejando muy alucinada. Es una maravilla. La prosa es lo que más tengo que destacar, porque lógicamente es en un tiempo, hace mucho tiempo, 1800, 1000, por ahí, muy lejos. Y claro, obviamente las personas no hablan como hablamos nosotros ahora mismo. Y entonces que ese cuidado y esa delicadeza en la prosa está muy bien. Aquí, lógicamente, en eso no podía fallar. No se podía fallar y si hubiese fallado hubiese sido terrible. Pero no, o sea, el lenguaje es muy parecido. Diría casi idéntico al del primer Drácula. Gran trabajo. El caso es que hay una cosa que a mí me fascina. Y es que he ido leyendo. Me ha gustado, me gusta, lo estoy leyendo. Pero no recuerdo, o sea, no ha pasado tanto tiempo realmente, porque lo he leído muy de seguido. O sea, lo he leído a lo mejor en 4 o 5 días. No recuerdo por qué están metidos estos protagonistas en esta movida ya llegando al final. Es en plan como que la historia ha ido avanzando tan bien, la trama ha ido ganando tanto terreno, la aventura del perseguirse, de tal... ha llegado tan lejos que no te planteas cómo has llegado ahí. O sea, y cuando te lo planteas dices, hostia, es que han pasado muchas cosas muy interesantes y todo avanza. O sea, y eso es importante, que en un libro las cosas avancen. Que no te acuerdes ya de por qué han ido por ese camino. Es interesante, ¿por qué? Para una posible relectura. O sea, es interesante para eso. De verdad que está muy bien traído. O sea, no creo que sea una cosa de que a mí se me haya olvidado, sino que los acontecimientos
han ido con un objetivo tan claro que se han ido sucediendo varias cosas, pero no de un modo apresurado. Y es eso, que no... El rememorar es ciertamente absurdo porque tú vas encaminado a una parte, pero que es verdad que para una relectura es muy interesante. No sé, y pensando de repente he dicho, uy, ¿y esta gente cómo ha llegado aquí? Y no porque no lo haya explicado el autor, sino seguramente porque lo haya llevado muy bien para que tú estés dentro de la historia en ese instante, en ese momento. ¿Te hace falta saber cómo han llegado ahí? No, no te hace falta acordarte de ello, pero es bien curioso. No sé, os pasa a vosotros y a vosotras que a veces llegáis al final y os paráis a pensar, oye, ¿cómo han llegado hasta aquí? No, o sea, es tan... No surrealista, tan diferente, o los acontecimientos son tan sumamente diferentes que no os planteáis, oye, ¿cómo de aquí hemos llegado hasta aquí? O sea, esta lectura me está fascinando, pero es que de verdad os lo digo, no... Yo diría, si os leéis o sea, a mí... Vamos a ver, ¿qué nos habla? Yo me leí un poco del primero y me está picando la curiosidad con este de volver a la lectura que dejé anterior. Pero claro, ¿qué estilo me va a gustar más? Es que está muy bien. Es otro punto de vista. O sea, le da amplitud al universo. Justamente. Sí, no se sitúa exactamente en el momento que sucede la historia del primer Drácula, sino que va más allá de después de lo que les pasó a sus dos protagonistas y a sus compañeros, ¿vale? Yo cuando empecé a leerlo, lo que más me fascinó fue el lenguaje. Y es que creo que lo he dicho en un vídeo que voy a poner en el corte, creo que era una pieza donde no se podía fallar, que era el lenguaje. Estamos hablando de muchos años atrás, con lo cual, personas que se enviaban cartas, personas que escribían diario, lo tienes que situar en esa época. Todo está hecho con diarios, cartas, vas a estar leyendo de primera mano a distintos personajes, pero todos escribiendo un diario, una carta, lo que sea. Todo eso lleva su camino, o sea, no te repites otra vez. Si uno en su carta ha dicho menganito no sé qué, el otro va a contar otra cosa y va a ser la historia en línea recta, ¿vale? Entonces, empieza todo muy tranquilo. Digamos, alguien de 2014 se va a descubrir qué pasa con esas cartas, con ese legado, con ese tal. Y sobre todo, también destacar mucho el escenario tan sombrío que transmite, porque no era fácil tampoco ese aura que tiene Drácula, llevarla hasta ahí. Yo leí justo hasta la mitad del primer Drácula, solo leí justamente hasta la mitad, pero incluso en la película se sabe ese aura cuál es. Está trasladado aquí, incluso en el año 2014, cuando empieza la historia, ese aura ya está aquí. Aunque sea actual, ya te trae como algo siniestro, te voy a evocar algo siniestro. No es una historia de pasar... no es una historia de pasar miedo, pero es una historia de sensaciones oscuras. No sé cómo decir, es como todo eso que nos gusta de lo siniestro, la apariencia, el entorno, o sea, todo ese rollo. Entonces, bueno, empieza la historia, están tranquilitos en sus cosas, contando su vida, tal, no sé qué, y empiezan a suceder una serie de cosas. Claro, yo no puedo tirar mucho de la manta, porque tirar mucho de la manta es hacer un spoiler. No puedo decir, sí, está claro que están los personajes principales, pero no puedo decir qué sucede con ellos. Pero, si hubiese escrito el autor original una continuación de Drácula, yo siento que hubiese sido exactamente de la misma manera. O sea, no creo que hubiese podido encaminar otro camino distinto. O sea, parecía una historia cerrada, pero es verdad que tienen unas aristas que se pueden ampliar. Y el autor ha aprovechado esas aristas. Yo me he quedado muy sorprendida porque realmente
si esta historia se conociera de Hay un Drácula 2, daría un vuelco, o sea, por cómo está escrita, daría un vuelco muy sorprendente a la literatura. Yo lo digo, o sea, yo no me corto y lo digo desde aquí cuando creo que están las cosas muy bien hechas. Tiro para adelante con ello, yo no voy a venderos ningún tipo de humo y yo creo que hay una especie de persecución también, aventura, oscuridad, lenguaje adecuado. Creo que si esta historia se conociera más y se invitara más a leerla cuando Drácula es tan sumamente famoso, es que sería de cabecera leer Drácula y esta seguida. Y me parece un desperdicio detrás del Drácula primero y no continuar con esta, porque de verdad, o sea, es la segunda parte perfecta e ideal. Y me encantaría, ya que ha empezado con Drácula, no lo sé si este autor tiene algo más parecido, pero que continuara con esos grandes clásicos oscuros, siniestros, un Frankenstein, ciertas criaturas, que continuase ampliando esos universos, o sea, que fuera una biblioteca de segundas partes o de redescubrir las historias desde la manera que lo escribe este autor, porque es una jodida maravilla. O sea, os lo digo así, él tenía muy claro a dónde tenía que tirar, hacia dónde tenía que ir y cómo debía hacerlo. Ya os digo que poco os puedo contar en el sentido de la historia, porque es hacer un gran spoiler y lo ideal es que cuando empecéis a leerlo os sorprendáis y digáis, ¡hostias! Que parecía que esto estaba en modo tranquilo, pero no, o sea, no, en lo siniestro no es nada, no son nada las cosas fáciles, lo siniestro por algo, ¿no? Entonces, Drácula ya de por sí es muy sobrenatural, con lo cual, o sea, todo lo que pueda pasar de sobrenatural de sobra, o sea, tira para adelante, porque es creíble, entonces es un juego muy interesante también. Buah, de verdad, por favor, si habéis leído Drácula, leer Drácula 2, por favor, os lo digo en serio, no os va a decepcionar y os va a encantar un montón. Es un libro, este libro es un libro vivo muerto, literalmente. Claro, porque tiene el personaje que está ahí. Os lo recomiendo un montón. Muchos besos, muchas gracias por ver el vídeo y suscribiros si os gusta el canal.